Buenos días, alumnos. Como ustedes saben, nos acercamos al cierre de las unidades 1 y 2 y por ende, generalmente en una situación normal, en una situación común, tendríamos que estar evaluando en los próximos días estos contenidos. Lógicamente que estamos al tanto de la situación particular que vive cada uno y la situación particular, por supuesto, que vivimos en cuanto a sociedad en relación a la pandemia, lo cual pienso que dificulta el tema de una evaluación formal. No obstante, el objetivo de la cátedra es poder evaluar estos contenidos, por lo menos hasta acá, hasta lo que hemos llegado, de la manera que puedan, de la manera que eh, hasta dónde han llegado en los conocimientos. La idea es justamente, hemos discutido mucho esto con los directivos y con los profesores vía Zoom, no es excluir precisamente y no dejar afuera a los participantes, sino es más bien dar cuenta de una acreditación de ciertos saberes para continuar con las clases. Es decir, la evaluación no tendría que ser como un mecanismo de tortura medieval en el cual selecciona a los más aptos y excluye a los otros, sino más bien como un dispositivo para conocer, para saber, para medirnos en cuanto a lo que hemos leído, en cuanto a lo que hemos aprendido. Así que sin lugar a dudas vamos a tener en estos tiempos eh, un parcial escrito. eh, pero bueno, primeramente me gustaría establecer un contacto con ustedes, seguramente lo voy a hacer vía mail o tal vez vía Zoom o Hanux, depende, para que podamos acordar precisamente los contenidos mínimos para poder desarrollarlos en un escrito. Lógicamente que la materia no es solamente una materia teórica, sino que yo la veo más como una materia pragmática. Al ser una materia pragmática, todas las teorías nos sirven a nosotros para anclarlos o para posicionarlos y para pensar algún género en particular, ¿no? Como vimos al principio, los cortometrajes y los documentales han ocupado el espacio de nuestras reflexiones en la primera unidad. En la segunda unidad nos vamos hacia la publicidad y los cortos animados. Estamos todavía en el campo de la publicidad y creo que sería bueno decir algunas cuestiones en cuanto a este género bastante particular que es la publicidad. Ustedes tienen varios textos para leer en esta semana, en estas semanas. Ya han podido ver o han podido chusmear los textos de Lipovetsky y de Omar Rincón, primeramente, y el de Aprile. Y luego más adelante están los dos textos de Barthes, eh, de los cuales uno es obligatorio y el otro es optativo más bien, pero son funcionales, me parece a mí, o son eh, ¿cómo decirlo?, son necesarios para empezar a decodificar, digamos, este mensaje o este género tan particular que es la publicidad. En el texto de Lipovetsky, la publicidad saca las uñas. Lipovetsky comienza diciendo algo muy interesante con respecto al, al, al tenor que tiene la publicidad en el mundo contemporáneo. Es decir, la publicidad anteriormente como un género menor, de golpe se transforma en algo completamente estético. La publicidad habita los museos, dice Lipovetsky, es decir, que se organizan colecciones, eh, premiaciones precisamente, ¿no? En la cual la publicidad coquetea de alguna forma con la estética. Eh, Aún así, sabemos que la publicidad tiene una función específica en la sociedad contemporánea que es vender un determinado producto. O sea, a diferencia de otras artes, como bien lo dice Barthes, la publicidad no oculta esta función. Todas las artes conviven en un mundo de capital, digamos el cine, etcétera, pero al parecer su función es más bien brindar una obra estética al público y no vender eso, ¿no? No obstante, todo lo que gira en torno al nexo con lo económico es también fundamental para que se produzcan las producciones. La economía está en todos los productos culturales, nada más que la publicidad lo hace explícito, ¿no? Este pasaje y este nuevo estatus que ha tenido la publicidad contemporánea, como bien dice Lipovetsky, es interesante tenerlo en cuenta. A su vez, yo lo que quiero hacer aquí es tratar de eh, señalar algunas características muy generales, basándome sobre todo en Lipovetsky y en Rincón, y si nos queda un poquito de margen, porque tampoco quiero agobiarlos con un video excesivamente largo,
hablar un poquito de Barthes en ese texto clásico que se denomina Publicidad, Sociedad y Comunicación. Bien, vayamos al meollo del asunto, ¿no? O sea, lo primero que salta en este género en particular es que juega o opera con lo inesperado, ¿no? Con la sorpresa. Eso es lo que busca la publicidad, o sea, tiene un margen de tiempo, como ustedes saben, en cuanto a género muy reducido, no es un largometraje de 120 minutos, sino que en un minuto tiene que decir todo lo que tiene que decir y si es posible enganchar al espectador para que compre un determinado producto. Todos estamos al tanto de la publicidad, convivimos permanentemente con la publicidad todo el tiempo en nuestras casas, cuando salimos a las calles, cuando bajamos una app en el celular, etcétera, la publicidad está presente permanentemente, entonces va a jugar permanentemente con lo nuevo y con lo inesperado, ¿no? Las leyes del género tienen que ver con una legibilidad inmediata, o sea, rápidamente el espectador tiene que captar y entender el mensaje, porque si no, el mensaje publicitario no funciona, ¿no? Eh, Ahora, lo nuevo y lo inesperado se ayornan a las leyes o a las reglas de convivencia del momento. O sea, si en estos momentos, por ejemplo, el feminismo o está de moda o si está de moda la ecología, precisamente la publicidad es consecuente con lo que se habla y con lo que se discute en la sociedad. O sea, lo nuevo y lo inesperado no viene a perturbar el orden vigente, sino precisamente a ayornarse a lo que está de moda y a lo que se discute en la sociedad contemporánea. Por eso Lipovetsky habla de excesos controlados, o sea, de que tiene un efecto choque, sin lugar a dudas, porque le va a provocar en el espectador que preste atención a un mensaje, pero este efecto choque está desarrollado en función de efectos controlados, dice precisamente, ¿no? Entonces, en este orden de cosas, la publicidad lo que hace es jugar con lo que él denomina como una apoteosis de la seducción. La apoteosis es un concepto muy antiguo que viene de los emperadores romanos, precisamente en el cual la figura del emperador se eleva por sobre los mortales. Eso es lo apoteótico, podría decirse, ¿no? O sea, la apoteosis de la seducción es elevar la seducción a primer plano, que sea como lo más importante y lo más significativo, con el cual va a imponer precisamente juegos la publicidad. Ahora bien, la publicidad hoy en día no es, o ciertas publicidades, no todas por supuesto, no trata de anclarse exclusivamente en lo real, sino que juega más bien, como bien dice Lipovetsky, con juegos de lenguaje y con suspensiones de leyes de lo real. O sea, que opera, dice, por cortocircuitos, opera por exclusión de lo serio, es decir, provoca humor, opera por conexiones inesperadas de alguna manera, ¿no? O sea, lo importante para la publicidad es el ojo y, y hacer sentir precisamente, ¿no? Por eso habla de una especie de fuerza tranquila, de algún modo, ¿no? Hay un punto con el cual, de alguna manera, lo que señala es que el deseo para la publicidad, desde el punto de vista de Lipovetsky, se mueve en una base hipermóvil, es decir, que actúa en diferentes focos para provocar el deseo en el espectador, precisamente esa es la búsqueda, agitar, dinamizarlo, son otras de las palabras que utiliza. Ahora bien, me parece acá, y esta es la posición justamente de Lipovetsky, que la publicidad opera en un régimen democrático, no quiere imponer nada, sino que sugiere precisamente y da una libertad al espectador, al consumidor, precisamente de elegir determinados productos. Yo disiento un poco con esa perspectiva de Lipovetsky, en el cual precisamente hay una libertad como absoluta de poder elegir, sino que las marcas nos condicionan, las marcas no nos imponen determinados productos, y desde luego que la publicidad no opera como un mensaje para aleccionar a las masas como veían otros teóricos anteriores a Lipovetsky. Sin lugar a dudas no hablamos de una totalización del sentido ni una dominación como si fuese un estado totalitario o dictatorial, sino que opera por la sugerencia, por eh,
por el chiste, por la seducción, de algún modo, ¿no? En cierto sentido, nos hace a nosotros como espectadores ir a comprar felizmente aquello que nos hace mal, tal vez, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto en el cual yo disiento un poco con Lipovetsky, porque me parece a mí que la publicidad se impone, nada más que las reglas de imposición de la publicidad son diferentes en una sociedad capitalista que en una sociedad dictatorial o totalitaria, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, hay una cuestión con eso que es importante tenerlo en cuenta, que es lo que a mí me parece como lo más significativo, que es estos cortocircuitos, estos búsquedas de asociaciones insólitas de las publicidades contemporáneas. No un mensaje tan directo, no un mensaje tan explícito, no sería algo muy contrario a cómo opera la publicidad en la sociedad contemporánea. Precisamente son eh, eh, las publicidades que proponen un juego con el espectador. Yo puse algunas publicidades, como ustedes han podido ver en la plataforma, y estas publicidades tienen que ver con diferentes dimensiones. Algunas publicidades o algunos análisis que puse incluso discuten con la perspectiva de género. Pero quiero centrarme en una publicidad para no perdernos justamente el foco de lo que venimos a hablar y lo que estamos tratando, que tiene que ver con el hecho de esa publicidad del sapo Pepe, si ustedes la vieron, ¿no? O sea, eso es lo que dice Lipovetsky con lo inesperado, pero que se adapta a las reglas del momento, con la fuerza de choque y de ruptura, pero en realidad una fuerza tranquila también al mismo tiempo, con las cuales que desliza los sentidos, pero no los rompe. En una publicidad precisamente como el Sapo Pepe, vemos a un par de matrimonios, a tres matrimonios que se reúnen para una cena y falta el helado y los hombres salen a comprar el helado. Cuando salen a comprar el helado un sábado a la noche se encuentran que hay un mundo de seducción, de nuevas parejas, de nuevas posibilidades sexuales, etcétera, que se presentan, y entonces automáticamente en esa sugerencia que tienen de las mujeres que habitan ese territorio, de golpe uno de los personajes le dice que ponga música, pone música y sale la música del Sapo Pepe. Desde luego las chicas se ríen y ellos cierran la ventana y no pasa mayores, digamos. O sea, ahí es donde es esa fuerza tranquila y en esa doblar o intentar subvertir las normas de la burguesía, digamos, de la familia como núcleo esencial, pero no romperlo del todo. Es decir, después, por supuesto, cuando cierran la ventana, vuelven a casa, comen el helado y la familia sigue como si nada, y acá no ha pasado nada y ninguno ha transgredido las leyes. O sea, lo que intenta precisamente vender ahí la publicidad es una cuestión más bien de seducción y de sugerencia a la ruptura de las normas, pero no insta a romper las normas específicamente tal como están, ¿no? La otra publicidad de Nacho Toselli sobre Fiat Punto es un poco más polémica al respecto, porque el auto en sí mismo lo que hace al consumidor es justamente borrar todas sus falencias físicas de algún modo, ¿no? O sea, la publicidad se llama Narigón, y el personaje de golpe al subirse al auto automáticamente se le borran esos rasgos físicos. Es polémicamente discutible esa cuestión, ¿no? O sea, el tener significa el ser. El tener significa esa cosmética de la cual habla Lipovetsky y ese cambio de alguna manera en el aspecto del personaje en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las publicidades, lo vemos como un signo, vemos los diferentes personajes que interactúan entre sí, qué tipo de mensaje está dando la publicidad, por supuesto, los colores, los escenarios, por supuesto, los puntos de vista o las tomas que propone la publicidad, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para decodificar y analizar este mensaje desde el punto de vista de las artes visuales, que es lo que a nosotros particularmente nos interesa, ¿no? Que en esta unidad 2 más adelante vamos a tener elementos un poquito más concretos acerca de cómo analizar una imagen, ¿no? Entonces, esto es lo que prima, ¿no? Eh, la cuestión con narrativas publicitarias, y aquí vemos de Omar Rincón, dejando un poquito de Lipovetsky, aunque desde mi punto de vista
tienen cuestiones que se parecen o que podrían pensarse en conjunto. Lo narrativo acá nos lleva a otro elemento que forma parte también de los géneros. Si ustedes recuerdan los textos de Bastín, los videos que subí anteriormente, la narración o la problemática de la narración también implica a los géneros, porque los géneros no se narran de una manera siempre igual, sino que tienen leyes de conclusividad, como decíamos, o parámetros con los cuales se estructuran, retóricos, enunciativos y temáticos precisamente, y en eso la narración es lo que dinamiza precisamente ese juego que se produce entre la producción de un determinado producto y el espectador, ¿no? Eh, entonces he elegido este texto precisamente adrede, ¿no? Otra cuestión que no he señalado antes de irme a Rincón que me parece importante es el tema de las marcas con personalidad. Hay un libro de Naomi Klein que se llama No Logo, precisamente en cómo habla, cómo las empresas generan ese tipo de marcas con publicidad, como si fuese un ser con estatutos semióticos o con sentido, al igual que una persona, algún sentido, ¿no? Entonces, determinadas publicidades como la COS, por ejemplo, tendrían que ver con resaltar esa marca juvenil, esa personalidad que tiene la marca y que se liga precisamente a los consumidores, ¿no? Determinados tipos de productos apuntan a nichos de mercado, lo que se denomina, o sea, franjas etarias. Por eso ahí está la personalidad. La personalidad es juvenil, la personalidad es un hombre maduro, adulto, etcétera. La personalidad, las marcas tienen una determinada personalidad. BMW, por ejemplo, es un objeto de consumo, o Audi, son objetos de consumo de distinción, de diferencia de clases sociales. Poseer esos productos nos distingue del resto de algún modo. Por eso es la marca con personalidad en lo que se refiere Lipovetsky. Bien, eh, con respecto a Rincón, hay algunas cuestiones que también se relacionan o que se vinculan, podría decirse, con lo que ya veníamos diciendo, ¿no? O sea, que primeramente la publicidad lo que hace es configurar un mundo en el cual se elimina lo peligroso o lo terrible. Recuerden ese ejemplo que acabo de dar sobre el sapo Pepe precisamente. O sea, juega con la seducción eh, y juega con la manera de ver y con la manera de percibir la sociedad precisamente, ¿no? O sea, y aquí Rincón da una serie de características que es necesario tener en cuenta. Una cierta lógica que contienen la estructuración de los mensajes publicitarios en cuanto a comunicación. Primeramente es el entretenimiento rápido. Sabemos, tiene un minuto y tiene que lograr entretener y de esta manera distraer y de esta manera atraer precisamente al espectador, ¿no? La filosofía es del instante, dice, o sea, no es una filosofía compleja que nos implica cambiar el mundo, modificar nuestra percepción de la realidad. Los valores son flexibles y la vida se presenta como estética. De manera que cualquier cosa que hagamos, ustedes ven, por ejemplo, cuando nos metemos en el interior de las casas o los personajes. ¿Te puedo ayudar con algo? Perdón, disculpen que, como siempre, hay cuestiones que a veces esto sería normal en una clase, en un video no lo es tanto, pero yo llevo como 18 minutos hablando, entonces ya no quiero cortar, ¿no? Pero bueno, o sea, supongo que vamos a dinamizando un poco más y haciendo esto un poco más real, que es lo que a mí me interesa. Y como ustedes saben, a mí lo que me gusta más es poder establecer zonas de conversación con ustedes en las clases y todo eso que justamente lo perdemos por esta asincronía de los videos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, o sea, se estetiza la vida. Entramos a las casas, por ejemplo, de los famosos y vemos que todo está perfectamente ordenado, que esas casas son hermosas, que los personajes que habitan la publicidad son hermosas o son estéticamente feos, digamos, o sea, entre lo bello y lo feo juega una cuestión ahí interesante a la publicidad. Por eso y la otra cuestión que habla de una especie de evangelización del estilo, ¿no? O sea, como si fuese un mensaje cuasi religioso con respecto al estilo o a tener un estilo para poder diferenciarnos de los otros, ¿no? O sea, que habla de ideas que son leves, efímeras,
y que tienen que ver con irreverencias o rupturas al sistema sin motivo, ¿no? Rebeldes sin causa, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo efímero, el consumo, lo que se agota precisamente en la consumición de ese determinado producto, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, y en este punto, llegamos a un punto bastante capital, el de Rincón, con respecto a ciertas categorías, que son 7 con respecto a la publicidad, ¿no? La publicidad dice es estilo, por ende, lo que busca en ese estilo es hacer sentir y vivenciar ese estilo particular que va a distinguir a un consumidor de otro precisamente. En ese sentido es distinción. Eh, Hay un libro muy bueno de Bourdieu acerca de la distinción, precisamente que establece como clasificaciones, nada tranquiliza más que la clasificación, dice Roland Barthes precisamente, la publicidad clasifica a los individuos, los distingue entre diferentes clases sociales o diferentes tipos de consumo, que rápidamente se transforman en imágenes en esta sociedad contemporánea y distinguen a una clase social de otra, ¿no? El punto número 3 dice la publicidad de filosofía light, eso ya lo hemos decidido, que trabaja con formas simples y que tienen que ver con actos de consumo, con valores legitimados socialmente y con una fácil identificación del consumidor, ¿no? Filosofía light implica esto, que nos hace pensar, pero nos hace pensar no de una manera profunda y compleja que implique cambiar nuestro modo de vida y nuestra percepción del mundo. No es filosofía en este sentido, no es una filosofía laica, es una filosofía que subvierte o dobla de una manera los valores sociales, pero sin romperlos del todo, ¿no? Habla también de mini transgresiones, lo cual ya lo decíamos con Lipovetsky, por eso juega mucho con lo espectacular, muchas veces con esas producciones donde hay persecuciones o algo por el estilo, ¿no? Con la teatralidad, justamente narraciones, acciones, microescenas en las cuales se vende un determinado producto. Eh, yo justamente, así como haciendo una búsqueda de publicidades, eh, fui indagando muchas y viendo varias a lo largo de este tiempo, y me llamó mucho la atención de una publicidad de Personal Like con Claudio Albertario de la década del 90. Estamos hablando de una publicidad de 1999 que se volvió muy famosa en una época, e incluso la protagonista, que es Claudia Albertario, se transformó en después en una actriz, vaya a saber por dónde anda hoy en día, pero en ese momento fue como un icono, precisamente porque fue elegida para esa publicidad por su apariencia estética justamente, ¿no? O sea, una estudiante universitaria, bella, sin ningún problema de la vida, en sí en el cual las tramas que se organizan, ella siempre está vistiéndose, ¿no? Eso es una cuestión ahí. Yo no diría que la publicidad es erótica, pero hay un cierto erotismo ahí, latente, que juega por lo menos con esa publicidad. Siempre está vistiéndose, y eso sugiere algo en particular. Y otro que sugiere en particular es lo que ella hace con respecto a la subversión de ciertas normas de la sociedad burguesa permitidas, porque justamente es un personaje adolescente, etcétera, ¿no? Entonces son mini transgresiones. La publicidad es comunicación porque diseña y produce información y actúa sobre las percepciones, dice Rincón, y las representaciones que tenemos de la realidad o de la sociedad. Eh, por supuesto que es mercado, por supuesto que es sociedad de marcas. Esos serían los otros puntos a tener en cuenta de Rincón, con respecto a la publicidad. Entonces vemos a la publicidad como un mensaje complejo, como un mensaje que tiene una apariencia de ser superficial, pero en realidad, en su trasfondo hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con el uso de las imágenes, con la cultura, de cómo concebimos una determinada situación en particular, con la cultura, con la sociedad en la cual habitamos, con nosotros mismos como partícipes precisamente de esa sociedad. O sea, ese juego me interesa, de análisis que ustedes puedan ver en las publicidades. ¿Qué mensaje está queriendo decir la publicidad? ¿Cómo se organiza teatralmente? ¿Qué está narrando? O sea, ¿cuál es la situación que narra?
con respecto al uso de la cámara, qué tipo de cámara o qué planos utiliza la publicidad, etcétera, ¿no? Eh, Todas estas cuestiones, los colores, los personajes que intervienen, en fin, me parece muy un lugar rico para pensar justamente el género y como ustedes han podido ver o ven en estas publicidades, la gran variedad de posibilidades que nos proponen precisamente. Eso es lo que me interesa. Bien, vamos a ir a Bartes ahora en un ratito. Mientras tanto, nos vemos.